Primera de Timoteo capítulo 3, te invito a que me sigas y que escudriñes tu Biblia juntamente conmigo y que también podamos interactuar, ¿verdad? Entonces leo para ustedes el primer versículo y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el capítulo 2 miramos que Pablo al finalizar el capítulo ordena a Timoteo a decirle a las hermanas que en la iglesia no pueden tener un cargo de liderazgo o de autoridad, enseñar o gobernar, nos dijo Pablo en el capítulo 2. Nos queda claro que en el hogar Dios ha diseñado el modelo para que nosotros podamos funcionar debidamente. Y la iglesia es el mismo modo. Dios nos ha dado instrucciones o diseño de cómo debe organizarse la iglesia. Bíblicamente podemos determinar que el liderazgo de la iglesia corresponde al hombre. Este es el diseño de Dios, escrito por Pablo. Pero si creemos que todo hombre puede calificar, también estamos erróneos. A continuación, Pablo dará una clase de ética del más alto nivel y pondrá quienes pueden calificar para este liderazgo en la iglesia. Leímos palabra fiel. Interesante la palabra que se escribió ahí como palabra es logos, la misma que se emplea en Juan 1:1, el verbo. Entonces está hablando aquí que Jesucristo es la palabra fiel. Jesucristo es quien da esta palabra. Entonces dice, si alguno anhela obispado. Ese alguno sabemos de que está hablando a los creyentes de Efeso, al igual que a los creyentes de nuestra iglesia local. Entonces Pablo nos va a presentar aquí el modelo para poder organizar o poder nombrar quiénes van a dirigir la iglesia. Y aquí la palabra anhela es la palabra aspira o desea o gusta o apetece. Si alguien desea obispado, episcope es la palabra para obispado, significa supervisar, liderar o mirar atentamente, observar. Entonces, vamos completando el texto. Si un creyente, esto es lo que dice Jesús, dice el primer versículo, si algún creyente desea liderar la iglesia, desea supervisar la iglesia, buena obra desea. Entonces desea algo bueno. La palabra ahí que se traduce por obra es trabajo. Trabajo. Entonces sabemos que el trabajo que hace un líder de la iglesia es un trabajo. Desea un buen trabajo. Y la palabra que se usó para desea abajo no es la misma que anhelar. La palabra desea que se termina en el versículo 1 es la palabra epitumeo. Este es un deseo pero con pasión. Si su pasión es supervisar o atender o supervisar la iglesia, dice el apóstol Pablo en el versículo 1, buen trabajo, buena obra, apasiona, buen deseo tiene. Y quisiera hacer dos preguntas, las voy a contestar, pero en casa tú puedes contestarla, donde me estés escuchando, en el trabajo. ¿Cuál es la motivación de este deseo para un aspirante a obispo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la verdadera motivación para este cargo bíblicamente? Entonces voy a responder con preguntas retóricas. La primera pregunta, ¿cuál es la motivación de este deseo para el que desea obispado? Mi primera respuesta o respuesta a la pregunta número uno ¿es para ser reconocido? ¿Es porque quieres mandar? ¿Es para que te llamen el gran varón de Dios? ¿Es para que te digan el siervo de Dios? ¿Es por ganar dinero? ¿O te voy a cambiar las respuestas? ¿O es porque amas a las personas y verdaderamente quieres servir? ¿Quieres velar por ellos? ¿O es porque quieres ser obediente a Dios
y quieres agradar a Dios? Analicemos estas respuestas y estas preguntas. Te hice las respuestas de manera de pregunta para que podamos nosotros entender que muchas personas que están en el liderazgo tienen la motivación a veces genuina y la tienen correcta, y algunos desean hacer estas cosas, pero por sus propias motivaciones. La segunda pregunta que te hice para responder, y también la voy a responder: ¿cuál es la verdadera motivación para este cargo bíblicamente? En Efesios 4:12, Dios ha instituido maestros, evangelistas, apóstoles, pastores, pero dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí aparece para equipar, que es la palabra que leímos en Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos, es decir, para equipar, para preparar. Esa debería de ser la motivación bíblica si deseamos liderar, si deseamos ser obispos, supervisar la iglesia, trabajar en observar la iglesia. Note que implica trabajar. Supervisar la iglesia también es un trabajo, hermanos. A partir de este primer requisito, muchos, genuinamente conociendo nuestras motivaciones, deberíamos aprobarnos o deberíamos descalificarnos. Vayamos al segundo versículo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 2, hay una serie ahí de requisitos para el obispado. Y recordemos la situación donde se encuentra Timoteo. Timoteo llega a corregir los problemas doctrinales, pero también está instituyendo cómo la iglesia se debe de gobernar. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿cuántas iglesias están haciendo lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo? Recordemos que esto aplica para la iglesia de Cristo. Las iglesias locales son muy importantes aquí. Entonces, el verso 2, hay un pero es necesario. Es como decir, pero es un deber que el obispo, ahí, que el líder, que el que va a velar por la iglesia, sea irreprensible. La palabra irreprensible aquí es no ser acusado de nada malo. Y recordemos que estamos hablando de creyentes regenerados, nuevas criaturas. Hay muchos que han venido ya al conocimiento de Dios después de haber andado en el mundo, viviendo vidas uh, no piadosas, no agradables delante del Señor, pero entendemos que cuando venimos al conocimiento de la verdad y aceptamos a Jesucristo como Salvador, hemos sido nuevas criaturas. No nos están juzgando, o no debemos de tomar en cuenta este requisito del pasado como algo que nos descalifica, pero sí deberíamos de tomar este requisito a partir de que ya somos nuevos creyentes. En el pasado mucha gente pudiera acusarnos de cosas que hicimos, y si fuera esa la norma, pues muchos o la mayoría quedaríamos descalificados. Pero si eres nacido de nuevo y quieres servir genuinamente, ahora debes de ser irreprensible. Que nadie te acuse de nada indebido. Además dice ahí también el versículo 2, marido de una sola mujer. Así antes era un polígamo, tenía muchas mujeres, ahora no tiene que ser así, dice Pablo. Ya ha llegado al conocimiento de la verdad, ha conocido a Cristo. Ya se nos ha dicho que el hombre debe de ser, amar a su esposa como a sí mismo, como Cristo amó a su iglesia. Entendemos que está hablando de un esposo que tiene una sola mujer. Entonces dice, hay esposo de una sola mujer. En otras palabras, fiel a su esposa. Aparece la palabra sobrio también ahí. Y esta palabra es libre de influencias, tener autocontrol. Sobrio es lo contrario a ebrio. Y también habla del dominio propio que debe de haber en nosotros o en cada persona. Es más, no solamente es para los obispos, también debería de aplicar para cada creyente.
para cada hermano o hermana, ¿verdad? Prudente, dice la siguiente pregunta, el siguiente requisito. Prudente es pensar bien lo que se va a hacer, tener templanza, analizar antes de lo que vamos a decir o hacer. Decoroso, decoroso, buenos hábitos, buenas costumbres, hospedador. Y hospedador aquí es prestar asistencia a las necesidades, tanto a personas conocidas como a desconocidos. Pero también un hospedador, líder de una, de una iglesia, como el que anhela aquí en este capítulo tener liderazgo en la iglesia, debe de abrir su hogar, invitar a otros para enseñarles el Evangelio de Dios. Y en verdad todos deberíamos de aplicar esto, ¿verdad? Abrir nuestro hogar para que la palabra de Dios llegue a más personas, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. La otra palabra ahí que viene es apto para enseñar. Si regresamos al capítulo 1, los hombres que están enseñando ahí en el capítulo 1, versículo 3, estaban enseñando, pero no el Evangelio de Cristo. Entonces, apto aquí significa calificado para enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Si estamos hablando de Jesucristo, tiene que enseñar las buenas noticias de salvación que es en Cristo Jesús. No lo que se le antoje ni lo que los demás quieren que enseñe. Nosotros tenemos como fuente de información la Biblia, la palabra del Señor, y es ahí donde nosotros debemos de sacar nuestras enseñanzas. De hecho, los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla del ministerio de Cristo y cómo Jesucristo ahí mismo muestra todo el ejemplo. Ya cuando nos manda el texto de la Gran Comisión, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Entonces, miramos que implica enseñar todo el ministerio, toda la obra de Cristo Jesús. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, dice, no dado al vino. En otras palabras, no debe de ser un borracho. Aquí implica no solamente el vino, porque algunos pueden decir, bueno, aquí dice vino o algo que embriaga, pero no dice drogas, marihuana y tantas sustancias tóxicas. Aquí es el deseo de estar, que no tengan el deseo de estar bajo la influencia de alguna sustancia que altere su conducta. También dice ahí, uh, no pendenciero, no un peleonero, no un peleonisto que siempre esté queriendo pelear con las personas, no codicioso de ganancias deshonestas, no desear lo que otros tienen, no robarles, no hacer trampas. Y siguen la lista aquí de los requisitos: amable, apacible, no avaro. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener un líder que esté al frente de la iglesia, que llene estos requisitos, que puedas confiar en él plenamente? Ahora al final dice no avaro, el deseo de tener cosas en exceso. Hoy en día podemos ver a personas que están a cargo de alguna iglesia y en realidad tú puedes mirar en ellos que les gusta el dinero y son millonarios. Algunos tienen aviones privados, algunos están detrás del dinero y siempre quieren tener y tener y tener. Estas personas no deberían de estar ahí a cargo de la iglesia. Entonces, versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 4, que gobierne bien su casa. Aquel que predica con el ejemplo. A veces pensamos nosotros que gobernar
es solamente estar mandando, corregir, castigar, proveer, cuidar. La palabra original es proistemi y su significado es un modelo para servir. Eso es lo que significa saber gobernar, modelo para servir. Jesucristo dijo, si alguno entre vosotros quiere ser grande, será vuestro servidor. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces este texto quedaría, que sepa servir bien en su casa, que sea un modelo en su casa, que sus hijos lo respeten y él y sus hijos sean honestos. Hermano, esto habla de una alta integridad en la vida del líder de la iglesia, pero se espera esto de cualquier creyente en Cristo Jesús. Claro que estamos hablando ahora de los que van a liderar la iglesia, los que van a estar a, a cargo de cuidar de las ovejas. Versículo 5. Hay un paréntesis, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y si regresamos al versículo 4 y tomamos que gobernar significa modelo a servir, entonces, quien no sabe servir en su casa, y la pregunta comienza, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, si eres un negligente en tu casa y no sabes servir, ¿cómo quieres servir a la iglesia? Eso es un argumento muy sólido de parte de Pablo y un buen principio para considerar si aspiramos o no aspiramos a esta posición. Ahora puede ser que alguien tenga el buen deseo, pero hasta este momento no califica. Y mi pregunta es aquí, ¿está descalificado en su totalidad por siempre? Mi respuesta es si su deseo es servir genuinamente, el paso a seguir es regenerarse, restaurarse, arreglar su vida. De lo contrario, no puede considerarse aspirante a este liderazgo. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. Y la palabra neófito ahí es un recién plantado o un recién convertido. Este recién convertido puede madurar y crecer más rápido que alguien con más tiempo, pero debe de estar al cuidado de un tutor o mentor. También el recién convertido debe de aprender con paciencia. Y una de las preguntas que podemos hacernos aquí, ¿cuándo se deja de ser un neófito entonces? La verdad es que siempre aprendemos cuando escudriñamos la palabra del Señor. En otras palabras, nunca dejamos de ser un neófito, pero nuestro conocimiento por lo menos básico debe de ser evidente a los hermanos más maduros, y ellos aprobarán cuánto hemos crecido. Por ejemplo, Timoteo era un joven que aprendía de Pablo y Pablo lo comisiona para arreglar las deficiencias en Efeso. Y parece que aún le falta experiencia al joven Timoteo y Pablo lo comienza a instruir a distancia por medio de cartas. Pero para muchos Timoteo era un joven en edad, pero era maduro en lo espiritual. Un nuevo que quiera liderar la iglesia, dice el versículo 6, puede llenarse de orgullo, puede envanecerse. Y el orgullo, hermanos, no es bueno. Y la idea aquí de envanecerse es que le pueda pasar lo que le pasó a Satanás. Satanás se llenó de orgullo, quiso ser superior a Dios y Dios no lo permitió, lo desechó de su presencia. Entonces Pablo dice, no sea que le pase como la condenación que recibió Satanás. Miramos de que muchas veces también cuando una persona neófita, recién convertida, sin la supervisión de otros hermanos maduros, decide comenzar algo, vemos que es la manera en que muchas sectas se han formado, ¿verdad? Entonces el neófito o el recién convertido debe de estar
aprender con paciencia y preguntar y leer. A Timoteo se le va a decir también que se ocupe en la lectura, ¿verdad? El versículo 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El aspirante a obispo o supervisor o pastor debe tener buen testimonio de los de afuera. Qué importante es que los de afuera hablen bien del pastor, que el pastor sea confiable, que los no cristianos lo respeten, que no le den lugar a los no cristianos a dejarlo en vergüenza. No deben de ser señalados por amar el dinero, no deben de ser señalados por ser un fornicario, un adúltero, un ratero, un engañador, un tramposo o un usurpador. Es importante que mantengamos limpio nuestro historial, nuestro récord, nuestro testimonio, hermanos. Eso ah, hace bien al Evangelio de Cristo. El versículo 8 empieza requisitos ahora para los diáconos. Entonces, ya dijimos que la palabra obispos, episcopos, es alguien que quiere observar, alguien que quiere liderar, alguien que quiere estar al servicio. Y vamos a mirar que los episcopos o los líderes de la iglesia se van a ocupar en lo que es el aspecto espiritual, los que van a enseñar en la iglesia, los que van a instruir a la iglesia bíblicamente, se van a ocupar del área espiritual de las ovejas. Pero a partir de los diáconos, la palabra diáconos ahí es la misma, diáconos en español, y es un servidor, también se puede traducir como el sirviente. En el tiempo de Jesús era el sirviente de más bajo rango. Entonces, habían rangos también ahí en los servidores, ¿verdad? Pero son aquellos hermanos que se dedican a lo práctico, mientras que unos se dedican a lo espiritual, ellos se dedican a lo práctico. Y recordemos en Hechos, se escogieron a 7 varones para servir a las mesas, ¿verdad? Para atender las necesidades, pero los requisitos que se pidieron en Hechos era de un alto nivel, que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran conocedores de la palabra del Señor. Entonces Pablo va a dar algunas recomendaciones para los que quieran servir o ser diáconos en la iglesia. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí, hermanos, casi son los requisitos muy parecidos a lo de los obispos. Ah, dice honestos, esa palabra lo entendemos, ¿verdad? Que con integridad, sin doblez, también aparece ahí. Entonces, que no sean de doble ánimo, pero también que no les guste calumniar, que no les guste hablar una cosa de frente y otra cosa por detrás, que sean íntegros, no dado mucho a vino. Entonces, algunas personas que quieran justificar el pecado de la embriaguez van a usar este texto para decir, entonces tomaban vino o no tomaban. Para nosotros los cristianos deberíamos de tener abstenencia, control propio, dominio propio sobre lo que no nos conviene. El apóstol Pablo también dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, esto también, yo me imagino que si nosotros somos parte del diaconado en la iglesia y si alguien nos observa tomando una sola cerveza, una sola bebida embriagante, no dirá que que solamente nos tomamos una, van a decir que estamos borrachos, aunque no sea así, eso trae un mal testimonio para la iglesia de Cristo, para la edificación. Ahora dice, no codiciosos de ganancia deshonesta. Otra vez la avaricia, el deseo desordenado de tener algo también. Recordemos que debemos de tener el control de nuestras acciones también. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
deben de obedecer, dice Pablo ahí, o creer en el Evangelio. El misterio ahí, hermanos, no es algo que creamos que es un misterio no revelado. El misterio a lo que Pablo habla ahí es de lo que antes estaba oculto, pero que al llegar Jesucristo fue revelado. La fe en Jesucristo con limpia conciencia. Entonces, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia también quiere decir que obedezcan el evangelio de la fe, que seamos, que nuestra conciencia esté consciente de lo que estamos, en lo que estamos creyendo también. Y hermano, no debemos de mezclar las buenas noticias de salvación con las malas enseñanzas. Eso es un sincretismo. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay que examinarlos, dice Pablo, primeramente, que por lo menos sepan dónde se encuentran en cuestión de la fe. Entonces, es muy importante que cuando una iglesia cristiana, bíblica, quiera nombrar estos cargos, hermano, sea bajo esta ética que viene prácticamente directamente de Dios. Hay ocasiones en que tanto los diáconos o los líderes o ancianos a veces son más como los que dictan qué hacer en la iglesia y eso no es bíblico. Ellos están ahí para servir a los demás, para servir a la iglesia. Muchas veces hasta se han puesto de acuerdo para correr al pastor. Entonces tampoco es bíblico, ¿verdad? Ellos están al servicio de la iglesia. Entonces, que sean sometidos a prueba, que los examinen, que los que van a ejercer este cargo de diaconado sean examinados por la misma iglesia, por los mismos hermanos, ¿verdad? Entonces, si aprueban, ejerzan el diaconado. Si pasan la prueba, si son aptos para este servicio, entonces pueden trabajar, dice Pablo. Si son irreprensibles, y otra vez la palabra irreprensibles, ahí es que no se les acuse de nada malo. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí puede traducirse o puede dar la intención a traducir a que también las mujeres pueden ser diaconisas. De hecho, miramos que existieron diaconisas ya en el libro de Hechos, pero aquí directamente está implicando a las mujeres, tanto de los diáconos como las mujeres de los obispos. Las mujeres asimismo sean honestas. Entonces, Pablo no es un machista. Las mujeres son esenciales en el trabajo de los diáconos y obispos. Pablo dice que no sean calumniadoras, que no sean chismosas, sino sobrias, que estén siempre conscientes, que estén siempre, que no estén borrachas, que sean sobrias, que estén en sus cabales, fieles en todo. Entonces se espera de ellas que sean uh, serias, respetables, honorables, ¿verdad? Como esposas de los diáconos o de los obispos. El versículo 12, los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nuevamente, lo mismo que el obispo, tener en orden su casa, saber servir en su casa. La integridad es mejor, hermanos, que las habilidades a veces. Hay muchas veces que se combinan las dos cosas, tanto la integridad como la habilidad, y eso trae aún mayor frutos, ¿verdad? Porque deberíamos de procurar, si nuestro deseo es servir, también procurar ser hábiles, diestros en lo que hacemos. El versículo 14, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Jesucristo. La iglesia, los creyentes, los tendrán como un hombre que teme a Dios, dice Pablo, a los diáconos y a los obispos, y los creyentes, la iglesia, los honrarán. Entonces Pablo está diciendo ahí que si tanto obispos como diáconos son ejemplos, no solamente
teórico, sino también en lo práctico, que viven una vida piadosa, los oyentes, la iglesia, los creyentes van de buena gana, van a sujetarse, a someterse a obediencia a estos líderes. Entonces, el versículo 14, ya para terminar, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Entonces recordemos que Pablo en este momento se encuentra en Macedonia y el deseo de Pablo es ir a ver a Timoteo, a Efeso, pero por el momento no ha sido posible. Versículo 14, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces Pablo le adelanta ahí las instrucciones que él quiere dar en persona, pero por si tardo, dice Pablo, empieza a darlas tú. Entonces Pablo comienza también a decir que la casa de Dios, la iglesia, y recordemos hermano aquí que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Dios habita ahora en una casa no hecha de manos de hombre, sino que habita en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestro cuerpo. A veces nosotros hemos enseñado también que uh, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia, hermanos, los cristianos, somos esa columna, somos esa fortaleza donde descansa la verdad. Entonces, nosotros debemos de entender también que primeramente como iglesia tenemos el peso del Evangelio en nuestros lomos y como iglesia debemos de decir siempre y presentar siempre la verdad, fortaleza, ahí es la palabra para columna. Entonces, recordemos siempre esto, que nosotros siempre tenemos que ser veraz, porque Dios y Jesucristo es veraz. Entonces, se cierra el versículo 16, el apóstol Pablo, y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo va a comenzar aquí por decir de qué se trata el evangelio de las buenas noticias de salvación. Y Pablo va a dar en un solo verso va a dar de qué se trata el evangelio, cuál es el conocimiento que por lo menos cada creyente debe de tener. Dice, Dios fue manifestado en carne. Ya recordamos que Jesús llegó manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios lo declaró inocente, visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos de tanto del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Ha predicado a los gentiles. Su mensaje ahora ha llegado a las naciones, hermano. Y gracias a Dios recordemos que Pablo ahorita se encuentra en Macedonia también. Ya vimos que por lo menos Pablo lleva alrededor de 20 o 22 iglesias en el trayecto de su ministerio, sembrando ahí iglesias. Entonces, gracias a Dios porque ha llegado también a nosotros, a las naciones, creído en el mundo. Ustedes han creído, dice Pablo a los de Efeso. El mundo creyó en Dios. O sea, nosotros hoy tenemos el conocimiento que hay un solo Dios, que existe Dios y que Dios se ha manifestado en la persona de Cristo Jesús. Nosotros hoy hemos creído en ese glorioso evangelio. Y dice la última parte, ascendió al cielo, recibido arriba en gloria. Entonces, nosotros creemos que de Jesús ascendió a los cielos y Dios lo llenó de honores, sentado a la diestra, dice en Hechos, sentado a la diestra de Dios. Hermanos, esta es la fe que debemos conocer como creyentes, que sea nuestra fortaleza y que sea nuestra columna,
donde descanse nuestro evangelio. Esa es la verdad del evangelio, hermanos. No hay otra verdad. Entonces, sigamos instruyéndonos, sigamos ejercitándonos en la palabra del Señor. Vamos ahí ya en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Espero pronto subir el capítulo 4 y esperar también que podamos interactuar. Si tienes alguna pregunta o alguna corrección, son bienvenidas. Bendiciones.